¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Viva la unidad de los trabajadores! Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Buenas noches, compañeros y compañeras, una vez más con ustedes para compartir el programa Fortaleciendo nuestro sindicato. Como ustedes saben, un programa de la Red Nacional de Noticias Obreras y el Centro Cultural 18 de Mayo. Y a propósito de la cercanía del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el programa queremos dedicarlo a un aspecto importante de lo que ya viene hablándose, comentándose y tiene relación con el salario. Como ustedes saben, la Central Obrera Boliviana, a través de su directorio, un directorio prorrogado, planteó su pliego petitorio al gobierno y en el marco del pliego petitorio demandó un incremento salarial del 8% para el salario mínimo nacional y el 7% para el salario básico. Esta demanda cumple aquello que cada año es como una suerte de rito anual que se repite planteando un porcentaje de incremento a los salarios. Sin embargo, sin ninguna base técnica y menos del conocimiento de lo que viene sucediendo con los salarios, con los pagos que reciben los trabajadores y trabajadoras en diferentes sectores laborales. Seguramente habrán fracciones de trabajadores que reciben un buen salario, pero la mayoría reciben salarios cercanos al salario mínimo nacional e inclusive menos de este monto. Vamos entonces en el programa conversar con ustedes acerca del salario, aprovechando algunos datos del Instituto Nacional de Estadísticas para tener un panorama de la situación laboral y en ese marco entender mejor cuál sería el impacto de un porcentaje como el que se está planteando por parte del directorio de la COP con relación al incremento salarial. Atentos entonces, nos acompañan, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas al programa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Bien, entonces, en la primera parte de nuestro programa vamos a mostrarles, compartirles algunos datos importantes, reitero, respecto a la situación salarial. Como vamos a ver en pantalla, vamos con nuestro primer cuadro. El salario medio, el salario básico promedio que se viene pagando durante estos años, efectivamente ha ido incrementándose, pero muy ligeramente, de tal modo, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, el 2022, el salario promedio que se pagaba en el sector privado era de 5.030 bolivianos. Pero es un monto que suma o considera también los salarios de gerentes, subgerentes y otros jefes que trabajan, participan en el sector privado. Y esto infla el promedio, como lo vamos a ver con los siguientes cuadros. El 2023, información todavía preliminar hasta septiembre de este año, el salario promedio estaba por los 5.006 bolivianos. Tomen en cuenta, 5.030
el 2022 y 5.006 el año 2023. ¿Qué pasó? Una disminución. Probablemente uno diga, pero no es una gran disminución. Sí. Si comparamos, por ejemplo, con otros años, estamos viendo claramente una suerte o de incremento muy bajo o de un estancamiento en el incremento, reitero, de los salarios. Esto en el sector privado. Pero no es todo. Si comparamos estos promedios con grupos de trabajadores más específicos, por ejemplo, obreros especializados, un técnico, uno que ya tiene preparación en alguna rama, en alguna disciplina del trabajo, en los obreros especializados, el 2022, su salario promedio era de 3.902 bolivianos y sube 4 bolivianos en el 2023 a 3.906 bolivianos. Esta es una prueba de cómo los salarios, por lo menos en estos últimos años, ha ido estancándose con un incremento muy bajo. Reiteramos para que ustedes tomen apunte, 3.902 el año 2022 y el año 2023, con datos preliminares, 3.906 bolivianos. ¿Estamos bien? Ahora bien, en el siguiente cuadro vamos a ver que, hablando de otros obreros que no son especializados, los salarios son mucho más bajos. El 2022, 3.093 bolivianos y el año 2023, 3.030 bolivianos. Aquí no hay incremento. Lo que ha habido más bien en obreros, ayudantes, operarios, obreros no calificados, 3.030 bolivianos en promedio, más o menos 400 bolivianos y un poco más, o un poco menos, del salario mínimo nacional. Estamos hablando del salario básico en este sentido. Y finalmente, si comparamos y aprovechamos los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, usted lo puede encontrar en su página web. En el caso de los empleados administrativos, secretarias, secretarios, mensajeros, todo ese equipo, conjunto grande de trabajadores, el año 2022, 3.722 bolivianos. Y el año 2023, 3.871 bolivianos. ¿Sí? Aquí ha habido un poco más de incremento. Entonces, lo que queremos mostrar acá, que cuando hablamos de un promedio general de los salarios, ese promedio oculta lo que viene pasando en realidad con los salarios de otros grupos de trabajadores, de otras fracciones, como obreros especializados, como otros obreros, los empleados mismos, cuyos salarios son más inferiores. Comparemos, compañeros. El año 2023, 5.006 bolivianos de promedio. Sin embargo, un obrero o un trabajador que no tiene calificación, 3.030 bolivianos, comparen, casi 2.000 bolivianos de diferencia. O de obreros especializados, 3.906 bolivianos. Estas son las diferencias que tienen que tomarse en cuenta para ver cuál es la situación real, efectiva de los salarios en nuestro país. Y vamos a volver al primer cuadro que mostramos en principio con el siguiente objetivo, mostrando el hecho de que, como dijimos, el básico, ese salario nominal, era de 5.006 bolivianos el año 2023. Pero aquí viene otro elemento importante que queremos compartir con todos ustedes en el programa. No solo debe tomarse en cuenta el salario básico, el salario nominal, lo que usted recibe en su papeleta de pago y llega a sus bolsillos, ¿sí? Con descuentos, el total ganado, el total líquido, etc. Tenemos que tomar en cuenta para entender mejor por qué hoy varios sectores laborales
vienen planteando un salario equivalente a un salario mínimo vital, a un salario equivalente a lo que es un salario acorde a una canasta, al costo de una canasta básica familiar, ¿sí? Y tiene que ver, compañeros, y esto por favor para el debate de ustedes, para el análisis en sus sindicatos, en sus asambleas, se debe tomar en cuenta, compañeros, el salario real, los salarios reales. Es decir, usted recibe 3.000, 4.000, 5.000 bolivianos en su papeleta, en sus bolsillos. Pero esos 5.000 bolivianos, ¿para cuántas cosas de la canasta básica alcanza? ¿Cuánto de azúcar, cuánto de fideos, de verduras, cuánto de pan, cuánto para pagar al consumo de energía eléctrica, al consumo de agua? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Para cuánto alcanza? Si usted hace mucho tiempo podía comprar con un boliviano 5 panes, hoy compra 2, inclusive menos de 2 panes, considerando que el pan de batalla en algunos casos ya está en 60 centavos, 70 centavos en otros casos, ¿sí? Esta es la pregunta. ¿Puedo recibir un monto importante de dinero? ¿Pero para cuánto alcanza? La respuesta tiene que ver con el análisis de los salarios reales. Y les damos datos rápidamente. El año 2022, el salario real, lo que usted, el dinero que tenía y la capacidad adquisitiva de ese dinero, la capacidad de compra era de 1.612 bolivianos. Y el año 2023 eso cae a 1.573 bolivianos. Cae, disminuye el salario real. Puede ser que el incremento nominal, sí, así sean 4 bolivianos, 30, 50, sí. Pero en términos efectivos de capacidad de compra, el salario de usted, ese salario que recibe mensualmente, ha caído en su capacidad de compra. Y lo mismo pasa si hablamos, por ejemplo, de otros grupos de trabajadores, o ha habido un ligero incremento en este caso. Veamos con los obreros especializados. El año 2022, 1.250 bolivianos, su salario real. Y el año 2023, 1.225. Una disminución clarísima de lo que sucede con el comportamiento de los salarios reales en obreros especiales. Y finalmente, para no cansarle con estos datos, pero que son importantes, los salarios de otros obreros, ya decíamos, operarios, ayudantes y otros obreros que no son calificados. El año 2022, su salario real era de 991 bolivianos. Recibía en la papeleta de pago y en su bolsillo 3.093. ¿Pero para qué? ¿Para cuánto alcanzaba? 991 bolivianos. Y el 2023, 950 bolivianos, su salario real. Y recibían como plata, como dinero, 3.030 bolivianos. Esta es la comparación que hay que hacer. Esto es lo que hay que tomar en cuenta en la discusión. Y esto es lo que no estamos viendo en la demanda planteada por la dirigencia a la cabeza de Huarachi en la Central Obrera Boliviana. Simplemente manejo de porcentajes 8 y 7% sin ningún conocimiento de lo que pasa con los salarios, con el comportamiento de los salarios. A lo sumo se refieren al comportamiento del índice de precios al consumidor. Es decir, cuánto ha variado el año pasado a este año, o el año pasado al 2023, por ejemplo, el precio de los huevos, de la carne, ¿en qué porcentaje subieron? Menos del 2%. Y se pretende hacer un incremento en función de ese comportamiento, de cuánto ha subido, pero en un promedio demasiado general.
demasiado general, porque no solamente se toma en cuenta la variación que hubo en verduras, en carne, en alimentos, sino también se tomó en cuenta otro tipo de productos, desde línea blanca, computadoras, celulares, etc. Y eso obviamente hace que el promedio sea menor. Bueno, pero no se discute el comportamiento efectivo con relación a los salarios reales. ¿Para cuánto alcanza lo que usted gana el día de hoy? Esto es muy importante. Y ya para complementar, ya no vamos a compartir en pantalla, pero simplemente para compartir con ustedes algunos otros datos muy específicos. ¿Qué está pasando entre hombres y mujeres? Siempre se dice que la mujer, las obreras mujeres, empleadas mujeres, ganan menos que los hombres, que los varones. Efectivamente, queremos comprobar con los siguientes datos. El año 2023, el salario promedio de los hombres era de 5.161 bolivianos, y en el caso de las mujeres, 4.725 bolivianos. ¿Se achicó la brecha? Sí, porque hace unos 10 años atrás, un poco más, la brecha que separaba el salario de una obrera mujer, por ejemplo, era menos 30 hasta 40% menos. ¿Sí? El hombre ganaba 100 y la mujer ganaba 60 a 65 bolivianos. Hoy se achicó esa brecha, pero se achicó en general también, lo que estamos comentando, la capacidad adquisitiva tanto de hombres como mujeres, en este sentido. Esto para que usted lo tome en cuenta. Otro dato importante, salario de hombres y de mujeres. Pero ojo, las mujeres en general tienen ingresos laborales mucho más bajos. Hace varios años atrás se hizo una investigación por parte de una importante institución de investigación para comprobar dos cosas importantes en el sector de construcción. Mientras al hombre se le pagaba 120 bolivianos jornal diario, a la mujer se le pagaba 80 o 90 bolivianos. Ese tipo de diferencias en muchos sectores aún se mantiene por el mismo trabajo, por el mismo tiempo de trabajo, por el mismo esfuerzo, por la misma cantidad de horas, etc. Es otro elemento a tomar en cuenta. Salarios de hombres y de mujeres. No se puede plantear un porcentaje igual para todos. Tiene que haber este tipo de consideraciones para ver el comportamiento efectivo de lo que pasa en el panorama salarial. Y finalmente, compañeros y compañeras, los empresarios, que ya además dieron a conocer su posición, que la repiten también año tras año, porque señalan sencillamente que no están de acuerdo con ningún tipo de incremento. Así de claro. Según ellos va a haber más crisis, va a haber desempleo, va a haber despidos, los típicos argumentos de los empresarios. Y que el país no está preparado, todavía no salimos plenamente de los efectos de la pandemia, la crisis económica todavía está instalada en el país, etc. Y que no hay tiempo de hablar de incrementos, según los empresarios. Pero no se toma en cuenta que en general en nuestro país lo que gana un trabajador, no siempre en sectores conocidos como la minería, la construcción, el sector fabril, por ejemplo, no siempre, sino también en otros donde un joven, por ejemplo, se gana la vida trabajando de vendedor y le pagan 1.500 bolivianos mensual. Ah, pero increíble, una trabajadora del hogar, 800 bolivianos en la ciudad del Alto. Ah, pero mucho más todavía, ¿sí? Trabajadores profesionales, trabajando en algunas entidades financieras, ganando menos de 2.000 bolivianos. Bueno, estas diferencias existen, ¿sí? Generalmente uno piensa en sectores tradicionales y nos olvidamos de otros sectores laborales donde los salarios, los ingresos laborales son mucho más bajos. Es otro elemento a tomar en cuenta también en este sentido. Bueno, con estos datos, compañeros y compañeras, queremos dar así de manera apretada
con datos, con consideraciones, respecto a qué está pasando con los salarios en nuestro país. Y muy rapidito, para que también usted lo tome en cuenta, en el sector público. Vamos con el siguiente cuadro, para efectos de que ustedes también lo puedan apreciar. Los salarios, el comportamiento de los salarios, ¿sí?, tanto el nominal como real en el sector público, ¿sí? Bien, el año 2022, siempre para comparar rápidamente, el promedio salarial en el sector público, reitero, era de 4.198 bolivianos. Subió ligeramente el año 2023, hasta septiembre por lo menos de este año, a 4.238 bolivianos. 4.238 bolivianos. Pero aquí viene lo interesante. El año 2019, el salario promedio en el sector público era de 4.392 bolivianos. Y el 2023 cae a 4.238 bolivianos. A veces uno tiene la idea de que en el sector público los salarios están mejor, ¿sí? Obviamente, para algunos grupos ocupacionales en el sector público, sí. Ministros, viceministros, autoridades en cargos jerárquicos, obviamente el poder legislativo, el poder electoral, el sistema judicial, sí, militares, oficiales de la policía, están con buenos salarios, con buenos sueldos en este sentido. Pero, ¿y los demás? Justamente durante estos días, en esta semana, hemos tenido las movilizaciones, las protestas de un sector importante en la ciudad de La Paz. El sector de los trabajadores municipales. Y ellos denuncian claramente que los salarios no son lo que ellos considerarían que debería ser un salario digno. En absoluto. Pero también hicimos un rápido sondeo, preguntando a algunos trabajadores de varios otros sectores, y nos encontramos que el reclamo generalizado es que lo que reciben no alcanza para cubrir las necesidades, todo aquello que una familia básicamente, mínimamente necesita. No alcanza. Un sueldo de 2.500, 3.000 bolivianos. Si eso lo convertimos en un salario real, menos de 1.000 bolivianos. 900 para ser exactos. Bueno, esta es la realidad también que queremos destacarla en el programa. Y lo que viene pasando en el sector público específicamente. Finalmente, queremos concluir con que un incremento del 8 o 7%, tomando en cuenta el actual salario mínimo nacional de 2.360 bolivianos, significaría un 8%, cerca de un poco más de 180 bolivianos de incremento, si fuera para el mínimo nacional del 8%. Estaremos hablando de un salario por encima de 2.500 bolivianos. ¿Sí? Bueno, seguramente el gobierno y los dirigentes de la COP podrían considerar como un incremento importante, un 8%, si fuera así, si fuera del 8%. Sin embargo, aquí es otro dato que también queremos compartir con ustedes. Esos 2.500, el nuevo mínimo nacional, ¿para qué alcanza? Queremos decirles, compartirles enfáticamente en el programa de que ni siquiera alcanzaría para una canasta alimentaria familiar. Este dato lo tomamos de los estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que la canasta alimentaria para el año pasado, 2023, llegaba a 2.763 bolivianos. Un salario mínimo nacional, el actual de 2.360, o el de más de 2.500 en caso de procederse al incremento del 8%, está aún lejos del costo de una canasta alimentaria.
Pero está mucho más lejos, estos otros datos del CEDLA, ¿sí?, del costo de una canasta básica familiar, que superó los 6.600 bolivianos. Entonces, comparemos. 2.360 el salario mínimo actual, más los incrementos que se puedan dar, el 8%, más de 2.500 bolivianos, comparen con los 6.600 bolivianos. Pero esta es la gran diferencia. Esto explica por qué sectores laborales, como los del magisterio, por ejemplo, o fabriles en algún momento, plantearon un salario mínimo vital equivalente a una canasta básica familiar. Pero además un salario móvil, porque claro, mes que pasa, año que pasa, se incrementan los costos, los precios más que los costos de los productos y servicios de la canasta familiar. Entonces, por eso este planteamiento que es histórico de un salario mínimo vital, ¿sí?, y eso es lo que no está ocurriendo en el país. Y eso es lo que el pliego petitorio de la COP, más esta demanda del 8 y 7%, no considera. El que se tenga que luchar por un salario acorde a lo que el trabajador o trabajadora y su familia necesitan para poder pagar los productos que necesitan y los servicios que son también imprescindibles. Esto es importante tomar en cuenta, porque aquí viene la pregunta que también nos plantearon en el programa. Y finalmente, ¿qué es el salario? ¿De dónde sale el salario? ¿Quién define el salario? ¿Usted? Usted va a buscar trabajo con un cartelito que diga quiero ganar 3.000, 4.000 bolivianos o 5.000, o el costo de una canasta básica familiar de 6.600 bolivianos. No, en absoluto. Tenemos que entender, compañeros, que el salario es el precio que le pagan a usted por su tiempo, por su fuerza de trabajo, por todo lo que usted conoce, sabe, por sus capacidades físicas. ¿Sí? Le pagan por eso. Cuando usted va al mercado, compañero y compañera, pregunta cuánto cuesta la libra de azúcar, o quizá la soba de azúcar, o la soba de arroz. Eso tiene un precio, ¿sí? Ese precio se fija con base a ¿qué? Se fija con base al costo de producción de esa soba de azúcar, de esa soba de arroz, o de la soba de harina, o de lo que usted compre en el mercado. Todo tiene un costo de producción. Y sobre eso se hace el cálculo de la ganancia, ¿sí? Y eso define el precio de una mercancía, cualquiera que sea. En el caso de la fuerza de trabajo, ¿sí?, que es una mercancía, porque en el mercado laboral pasa esto, no es que estemos hablando de que el trabajador es una mercancía, no, es su tiempo, el tiempo que entrega, las capacidades, habilidades, todo aquello que entrega el trabajador al servicio, ¿sí?, del empresario, del empleador, ¿sí? Pero ese precio de esa fuerza de trabajo no tiene nada que ver con el costo de producción, es decir, con el costo de lo que significa productos, servicios que requiere el trabajador. Por eso es un precio arbitrario. El mínimo nacional es un precio arbitrario. O cuando usted va a un centro de trabajo o a una convocatoria y le dicen, le vamos a pagar 2.000 bolivianos. ¿De dónde salió 2.000 bolivianos? Cuando los jóvenes van a buscar trabajo, ¿sí?, y necesitan jóvenes para hacer publicidad, y le dicen, les vamos a pagar 50 bolivianos por día.
¿De dónde saca 50 bolivianos? Eso está en función ¿de quién? Del empleador, del empresario. El trabajador no define eso. Por más que en alguna convocatoria haya esto de la pretensión salarial. Pero sabemos que la pretensión salarial al final se acomoda en función de los intereses de los empresarios. Y otro elemento importante que tiene que tomarse en cuenta, que no se considera cuando se debate, se justifica un pliego petitorio demandando un incremento salarial. ¿Incremento en qué? Sería distinto un incremento, compañeros, sobre la base de del costo de una canasta básica familiar. Eso se entendería que sube paulatinamente. Pero si no se calcula sobre el costo de una canasta básica familiar, sencillamente estamos ante algo absolutamente arbitrario. Absolutamente arbitrario en beneficio de los empleadores, en beneficio de los empresarios, en beneficio de los dueños del capital, que son los que contratan a los trabajadores para diferentes sectores, para diferentes actividades. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes en el programa, brindando algunos datos, brindando estas consideraciones que son importantes a tomar en cuenta. Y por eso también habíamos pensado en invitar a compañeros de base, dirigentes también, para que nos cuenten acá en el programa qué está sucediendo con los salarios que les están pagando actualmente, o con los sueldos también, ¿Qué está sucediendo? No fue posible. Esta época es de movilizaciones, esta época es de protestas, de vigilias, de huelgas, porque hay mucha disconformidad, mucha lucha de los trabajadores respecto a su situación salarial y respecto a los derechos laborales en general. Esperemos que tengamos muy pronto acá en el programa compañeros que le cuenten a ustedes, qué pasa con los salarios en el sector fabril, por ejemplo, o en el sector de la construcción, en el sector de la gastronomía. ¿Qué pasa con estos salarios? ¿Sí? Y en el pequeño sondeo que hicimos, el panorama es gris, sombrío. Salarios muy cerca del mínimo nacional e inclusive por debajo del mínimo nacional. Pero ojo, reciben ese salario sin ningún otro derecho. Una de las trabajadoras que participaron en este sondeo, por ejemplo, nos dijo que recibía un salario un poquito más del mínimo nacional, pero que para ella no era un salario digno, para nada. No era un salario digno. Y tampoco recibía pago por las más de 8 horas de trabajo, no recibía un pago por trabajo en domingo, en sábado, horas extras, en absoluto. Eso es lo que hace a una remuneración, que es otro aspecto que seguramente lo seguiremos hablando en otros programas. La remuneración contempla bonos y otros beneficios, pero inclusive con lo que significa estos incrementos que pueden darse en algunos sectores, la remuneración tampoco es muy alta. Y les dejo con este dato para que ustedes lo vayan pensando en este sentido. En el sector privado, la remuneración media, el año 2023, era de 7.522 bolivianos. Uno diría, es un monto importante, ¿sí? Como promedio. Pero la remuneración real era de 2.358 bolivianos. Pero aquí otro detalle, si miramos por género, por hombres y mujeres, las mujeres reciben una remuneración casi 20% menos que el de los hombres. ¿Eso qué nos está diciendo? Que las mujeres
en remuneración, es decir, sumando al básico el bono de antigüedad, otros bonos, por ejemplo, de transporte, alimentación, el recargo nocturno y otros, esos incrementos son mucho más bajos en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Sí? Entonces, estos otros datos para tener este panorama que esperemos desde el programa pueda ser útil para sus debates, sus análisis, cuando se habla nuevamente de discutir el incremento salarial. Muy bien, compañeros, esta es la primera parte del programa. Esperemos que los cuadros que hemos mostrado en el programa sean útiles, pero si ustedes tuvieran la inquietud de contar con estos cuadros, con esta información, acérquense al Centro Cultural 18 de Mayo para tener acceso a esta información. Bien, vamos entonces con esta primera parte para luego ya conocer comentarios, consultas, dudas que nos han ido planteando al programa. Vamos a un rapidísimo corte para conocer las actividades importantes del Centro Cultural 18 de Mayo. Fortaleciendo nuestros Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586. Fortaleciendo nuestros sindicatos. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Les adelantamos que el programa, o para el programa, preparamos un sondeo de opinión, de comentarios a varios trabajadores, trabajadoras en diferentes actividades. Y a continuación vamos a justamente escuchar de voz viva cuál es el salario que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras, por lo menos en la ciudad de La Paz, y si les alcanza para cubrir sus necesidades. Escuchemos estas opiniones de los trabajadores. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Viva la unidad de los trabajadores! Obviamente no, más al contrario nos hace mucha falta, ¿no? Porque tenemos todo predestinado ya. Si bien uno tiene un salario básico, se puede decir, es simplemente cubrirá pues un alquiler y un pasaje, digamos. Y lo demás, alimentación, muchos tenemos hijos, no alcanza. No, la terminal en sí es los horarios que tenemos a partir de las 3 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Imagínense, hay semanas que se trabaja 10 horas, semanas que se trabajan solamente 8 horas, pero igual, viéndolo así, es lo mismo. Y aún así no tenemos nosotros ni un salario digno, que se diga, ¿no? Contestando a la consulta, bueno, nosotros ganamos un salario que prácticamente es el básico. En realidad este salario no alcanza a la canasta familiar de hoy en día que tenemos con la alza de precios, con todo lo que se ha venido viviendo en la coyuntura social, económica. Nosotros no podemos decir que esto nos alcanza. En realidad sí nos hace falta un aumento salarial y una nivelación salarial que correspondería por ley. El sueldo básico generalmente sacamos 2.500, casi 2.600. Con los descuentos, ¿o no? Sin embargo, si ponemos esto en una balanza de que hay mamás que hacemos de papá y mamá, no tenemos otro apoyo, otro ingreso extra, porque también el tiempo no nos permite que nos consume en el trabajo, calculamos el pago de servicios, agua, luz, teléfono y otros más, actividades de nuestros hijos y colegio, la canasta familiar, alimentación, vestimenta,
prácticamente esto no llega a cubrir, para nada. Efectivamente nosotros trabajamos casi ya entre 8 y 10 años, e incluso algunos más, pero nunca hemos gozado de que nos paguen horas extras, pese a que nosotros trabajamos 12 horas de trabajo, 14 horas fuera de nuestros hogares por las distancias que son los patios. En realidad no tenemos bonos ni de movilidad, no tenemos domingos, no tenemos un extra que nos hagan, nos aumenten en tema de salario. Entonces todo esto nos ha llevado a estar de pie y buscar que sean respetados nuestros derechos laborales. Muy buenas tardes. Referente al tema y la pregunta, no, sabe que muchas cosas ya han subido y lastimosamente ya no alcanza porque el alcalde tampoco nos ha dado el incremento que correspondía que ha estipulado el gobierno desde el año pasado, y de este año también hay que ver qué es lo que nos va a decir, porque siempre nos dice que no hay fondos y esa situación no es, el dinero no alcanza, sabe que todo sube y apenas algunos tenemos deudas y esas situaciones, y en eso es donde se acorta más nuestro ingreso. Bueno, para mí, en mi caso, son deudas en el banco, mayormente deudas en el banco, en 2 o 3 bancos que estoy manejando, y es donde mayormente se va toda mi capital. Efectivamente, más del salario mínimo, pero igual aún así hay compañeros que no cuentan con están con el salario mínimo, igual están con esas deudas y no es muy remunerado, digamos. Bueno, tenemos horarios diferenciados, hay horarios de oficina, 8 horas, hay horarios de 24 horas y emergencia, con 48 horas, son diferentes, pero también son 48 horas trabajas, 48 descansas, pero según la ley del trabajo tiene que ser por semana unas 40 horas de trabajo, pero trabajamos más de lo que tiene que ser. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! Y bien, vamos a también dar lugar ahora a los comentarios y preguntas que nos llegan al programa. Tan importante para el programa justamente también poder tener este diálogo para los tratamientos de diferentes temas que hacemos en el programa. Un primer comentario de los varios que nos llegaron, pero elegimos uno que nos llegó al Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras, es el siguiente, y damos lectura porque considera varios elementos importantes. Pienso que el salario mínimo nacional, sostiene el comentario, no alcanza para nada, y peor si tienes más de 2 hijos. Se tiene que contemplar la educación de nuestros hijos, la alimentación, y peor aún, si vives en alquiler. Por hoy, el gobierno y el pueblo hacen de la vista gorda. Todo está subiendo, el huevo se disparó al doble de lo que se compraba y nunca más bajó. Antes se podía decir que una comida de pobres era arroz con huevo. Ahora ya es un lujo comer un huevo. Y así seguirán subiendo muchas cosas y el pueblo es quien lo permite lastimosamente. Resume muy bien este comentario otros en este sentido. Y lo que también lo propusimos en el programa. ¿Para qué alcanza lo que se gana el día de hoy? El monto que recibe, la plata que recibe, ¿para qué alcanza? Es una pregunta y el comentario justamente es muy claro. ¿Sí? El sentido de que las cosas van subiendo y ese elemento del incremento permanente, pues es importante tomar en cuenta. No tanto el acumulado, que si bien es un dato, un indicador importante del índice de precios del consumidor, pero hay meses en que los precios suben mucho más. Pueden estabilizarse en ese precio, pueden bajar también, pero ya subieron. Y quien siente ese impacto directamente es el trabajador o la trabajadora. Al WhatsApp nos llegan dos preguntas importantes. Más que pregunta, la primera en el sentido de que un
ejercicio realizado por el Magisterio Urbano, encontró que el costo de una canasta básica familiar, es decir, todo lo que cuesta en un mes alimentos, ropa, educación, salud, transporte, vivienda, servicios básicos y otros importantes. No se está tomando acá nada de lujos ni nada por el estilo. No se está exagerando en el costo de la carne, por ejemplo, o digo en la cantidad de carne a consumir, sino una canasta básica familiar. El Magisterio Urbano en este ejercicio calculó 10.221 bolivianos. Recordemos que el año 2011, un ejercicio similar lo realizó la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés para el entonces directorio de la Central Obrera Boliviana, y encontró que ese año, el 2011, era de 8.309 bolivianos. Hoy el magisterio, 10.221 bolivianos. Y seguramente otros sectores laborales también pueden calcular cuánto cuesta una canasta básica familiar. Y aquí, a propósito de lo familiar, viene una consulta. ¿Por qué, si es canasta familiar, la pregunta, no se considera que debe ser dividida entre los mayores o entre los miembros mayores de la familia? Es decir, esposo, esposa, el hijo mayor, todos aquellos que puedan trabajar. ¿Qué es familiar? Bueno, el costo de una canasta básica familiar no se refiere a que el ingreso, ¿sí?, se sume todos los ingresos que puedan generar los miembros de la familia. No se refiere a eso. Un ingreso familiar, efectivamente, si trabaja el esposo, trabaja la esposa, probablemente alguno de los hijos, el suegro, los abuelos que vivan con la familia, también aporten con su renta, por ejemplo. Si uno suma, efectivamente hay un monto mayor. No estamos hablando de eso. ¿Sí? Estamos hablando de un cálculo que sirve para entender para qué o a cuánto equivale un salario que debería ser respecto de lo que efectivamente necesita un trabajador y su familia. ¿Sí? Y la canasta básica familiar, igual que la canasta alimentaria, se calcula para una familia tipo de 5 miembros, independientemente de si trabaja o no trabaja. En este caso, el salario del principal perceptor, del que aporta de manera principal a la familia, puede ser el esposo, puede ser la esposa. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pregunta original. Lo que gana el trabajador, ¿para qué alcanza? ¿O la trabajadora, para qué alcanza? ¿Cuál es la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra del salario? Entonces, este indicador de la canasta alimentaria y la canasta básica familiar sirve precisamente para ver a cuánto equivale el costo de la fuerza de trabajo, expresada en un número, que es el salario, en un precio, que es el salario. Esto es lo que debe calcularse. Pero son referentes. Por eso es que no se considera, reitero una vez más, la sumatoria de los ingresos de cada miembro de la familia. No, eso es otra cosa. Pero a propósito de esta pregunta, es importante tomar en cuenta que en nuestro país, en Bolivia y seguramente en otros países también, así hemos podido justamente observar, leer en algunas notas lo que viene pasando en Argentina, en Perú, en Chile, donde una caída, una desmejora de los salarios, como viene pasando en nuestro país, da lugar a que miembros de la familia se vean obligados a trabajar.
a buscar ingresos. ¿Sí? Si en su casa, en su familia, compañero y compañera, ¿sí?, si el salario, el sueldo que recibe el principal aportante de la familia disminuyó, eso es una presión, ¿sí?, para la familia, para que la esposa busque un empleo, ¿sí?, que lo puede encontrar en diferentes actividades, pero también para los hijos, inclusive para los más pequeños. Por eso se habla de trabajo infantil en nuestra familia, en nuestro país. ¿Por qué se explica el trabajo infantil? No es porque el niño tenga derecho solamente al trabajo, no es porque el niño quiera dejar la escuela para trabajar, no. Lo hace obligado por las circunstancias. En algunos casos los chicos tienen que tomar, ¿sí?, una participación mayor en la familia. ¿Pero por qué? Porque los padres no tienen trabajo y sobre todo no tienen un trabajo digno, un trabajo con un buen salario. Pero esto ya viene sucediendo hace buen tiempo y se va agudizando año tras año. La migración se explica también por ese lado. ¿Por qué la gente se va del país? Porque en Bolivia no encuentra una actividad que les remunere bien. Entonces se van a Chile, se van a Argentina, así sea por temporadas, se van a otros países en general. Chile ahora es un país importante en cuanto a recepción de migrantes bolivianos. Por esto se explica por qué miembros de la familia se ven obligados a trabajar. Esto es importante a tomarlo en cuenta y aclararlo también en el programa. Y muy rapidito, ya para la parte final del programa, en el sondeo que compartimos con ustedes, surge un concepto: salario digno. Hay que recordar, y sin pecar de legalistas ni constitucionalistas, nada por el estilo, simplemente para tomar un referente que en el país no se cumple. La Constitución Política del Estado actual establece como un derecho importante, fundamental para todo ciudadano o ciudadana boliviana, el trabajo digno. Y una condición del trabajo digno es el salario justo. Digno, también podamos recoger. En Bolivia, usted, los trabajadores, las trabajadoras tienen un salario justo. ¿Cuál sería el salario justo? El que plantean los maestros. El que, en un ejercicio más general, plantea el esfuerzo realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Más de 6.600 bolivianos, que el costo de una canasta básica familiar. Ese sería un salario justo. Pero bueno, ustedes ya saben, compañeros, surgen voces de empresarios y otros que dicen: ah, no, pero eso es utópico, eso es imposible, eso ni siquiera en Europa. Bueno, ¿a qué nos está llevando esto? Es importante esta reflexión. Por eso, y cerramos con esto, esta segunda parte del programa, por eso en nuestro país hay otro indicador importante. En Bolivia, la calidad del empleo ha ido cayendo. Los últimos datos para el 2019 nos muestran, y agárrese bien, si está sentadito o sentadita, agárrese bien porque lo que le voy a mencionar es terrible. 91% de la gente ocupada, que trabaja, que se raja, que se esfuerza, 91%, 9 de cada 10 ocupados del año 2019 tenían un empleo pobre. Y de ese 91, 61% tenían empleo, los peores empleos. Esto es lo que se llama empleos precarios extremos. Este es reflejo de lo que también viene pasando en el mundo salarial. Muy bien, así llegamos en el programa a propósito de lo que significa el tema o la temática que tratamos en el programa.
la situación de los salarios, la realidad de los salarios y el incremento salarial. Los incrementos que se aprobarán pronto, ¿sí? Con bombos y platillos, como dicen los trabajadores, con mucha pompa, el 1 de mayo, ese incremento que se fije, ¿alcanzará para mejorar los salarios? Se lo dejamos la pregunta para usted, en la casa, en la familia, en el sindicato, en la asamblea, para que usted lo reflexione. ¿Le parece bien? Muy bien. Bien, y ya para la parte final, permítanos comentar que durante esta semana, trabajadores del Puma Katari, trabajadores municipales, trabajadores guardias municipales, entre otros, estuvieron movilizados, apoyados por la dirigencia de la Central Departamental, para primero denunciar lo que viene pasando en estos sectores. Por ejemplo, el que están sometidos al Estatuto del Funcionario Público, sin derechos, porque el Estatuto del Funcionario Público restringe derechos laborales. Y lo están viviendo estos trabajadores que esta semana están en las calles, mostrando, denunciando precisamente esta situación en este caso. Pero además, permítanos justamente compartir las demandas que vienen planteando estos trabajadores en una suerte de intersindical que formaron, porque los problemas, las vulneraciones de derechos les afecta a todos. Acoso laboral, ya lo dicen, cada vez más fuerte, más intenso, de parte de los supervisores y otros. Acoso laboral, maltrato psicológico, agresión física, bueno, probablemente no, pero sí maltrato psicológico. El hecho de presionar al trabajador o a la trabajadora en su fuente de trabajo no está permitido, está penado, inclusive sancionado en la legislación laboral boliviana. Descuentos injustificados. Otro atentado a los salarios, ya macro salarios. Y vulneración del fuero sindical. Fuero sindical. Ese derecho que protege a los dirigentes a hacer sindicalismo, a hacer actividad sindical, a mantener vivo el sindicato. ¿Y para qué el sindicato? El sindicato es el instrumento de lucha, el instrumento por excelencia de lucha de los trabajadores. El fuero sindical permite eso. Bueno, ahí están los trabajadores. Seguramente algunos dicen, bueno, pero caramba, La Paz siempre llena de problemas, de marchas, bloqueos. Pero es bueno conocer por qué trabajadores municipales están en las calles. Desde la Red Nacional de Noticias Obreras y desde el Centro Cultural 18 de Mayo, nuestro apoyo, solidaridad con estos compañeros que están justamente demandando la atención de sus condiciones y derechos laborales. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros para justamente también compartir sus inquietudes. A todos los que nos mandaron sus comentarios, preguntas, muchas gracias. Hasta el siguiente programa con Fortaleciendo nuestro sindicato. Gracias. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.